20 de octubre del 2022, bienvenidos a JNE Noticias, soy Jairon Córdoba y hoy les brindaremos la principal información electoral del día, pero empecemos rápidamente con nuestra información, porque los jurados electorales especiales a nivel nacional han resuelto el 98% de las actas observadas. El vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Alberto Sánchez, indicó que hasta el momento el avance a escala nacional de los 93 jurados electorales especiales ha resuelto cerca ya del 98% de actas observadas. Tenemos que en los jurados electorales especiales a escala nacional se han presentado 5.705 actas observadas y siniestradas. El mayor número corresponde a actas observadas, que son 5.551, y el restante que corresponde a actas siniestradas o extraviadas. Hasta el momento el avance a escala nacional de todos estos jurados electorales especiales es de más del 98%, es decir, ya cerca del 100% de resolver la totalidad de actas observadas. Asimismo, explicó la ruta que siguen las actas observadas en el marco de un proceso electoral. Una vez que los jurados electorales especiales emiten un pronunciamiento respecto a una acta observada, esta resolución puede o no ser apelada. Si es que es apelada, sube en segunda instancia al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Si está bien calificada y elevada, es convocada a una audiencia pública, se emite una resolución en segunda instancia y con ello se resuelve en definitiva instancia, se devuelve hacia el jurado electoral especial para que puedan a su vez remitirla a la ODPE de la OMPE para que puedan hacer el nuevo reprocesamiento de esta acta observada, incluirla en el cómputo oficial de esta circunscripción, emitir un reporte y devolver este reporte al jurado electoral especial, y con este último insumo este jurado electoral especial estaría listo para emitir el acta de proclamación de resultados descentralizada. Finalmente, aclaró que para la proclamación de los resultados del futuro alcalde de Lima Metropolitana, todos los jurados electorales especiales de la jurisdicción deberán resolver al 100% las actas. Otros jurados electorales especiales de Lima también ya han resuelto actas al 100%. No obstante, algunas resoluciones deben quedar consentidas para que estos jurados de manera descentralizada puedan emitir sus actas de proclamación descentralizadas y con ello el jurado de Lima Centro tenga el insumo suficiente para emitir el acta descentralizada que corresponde a la provincia de Lima. Esto en los próximos días, conforme también el propio jurado electoral especial de Lima Centro lo ha dado a conocer. Y en la siguiente nota, conozca cuándo puede plantearse la nulidad de las elecciones. El vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Alberto Sánchez, indicó que la nulidad de comicios electorales está previsto en la ley en el marco de un proceso electoral. Un pedido de nulidad está sustentado en nuestra Ley Orgánica de Elecciones y también en la Ley de Elecciones Municipales. Son supuestos que están legalmente establecidos, algunos han sido conocidos en medios de comunicación, están relacionados por hechos que suceden en la mesa de sufragio o por hechos externos a la mesa de sufragio. En ambos supuestos, el plazo máximo para que puedan ser presentados ante los jurados electorales especiales fue el pasado 5 de octubre a las 8 de la noche. Los jurados que conocieron estos pedidos de nulidad, que no han sido todos, han empezado a resolver. Como lo indica la Ley Orgánica de Elecciones en el artículo 363, los jurados electorales especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio en los siguientes casos: cuando la mesa de sufragio se haya instalado en lugar distinto al señalado o en condiciones diferentes de las establecidas por ley o después de las 12 del mediodía; cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de un candidato; cuando los miembros de mesa de sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores; cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de mesa de sufragio o rechazó los votos de los ciudadanos que sí figuraban. De la misma forma, también existen los recursos de nulidad, como lo indicó el vocero, previstos en el artículo 367. Los recursos de nulidad solo pueden ser interpuestos por los personeros legales de los partidos, alianzas de partidos, agrupaciones o listas independientes, y se presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones en el plazo de 3 días contados desde el día siguiente al de la proclamación de resultados o de la publicación de la resolución que origine el recurso. Cabe destacar que en el proceso en marcha se presentaron más de 200 pedidos de nulidad que son resueltos por los jurados electorales especiales a nivel nacional.
A la fecha se tienen 202 pedidos de nulidad en total y el porcentaje en resolución es de más del 90%, incluso es casi al 94%, por lo que también en los próximos días, ya muy cercanos, se está resolviendo el 100% de pedidos de nulidad en primera instancia. Eber Campos, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que las autoridades regionales deben articular con las autoridades locales. Desde el 2023, nuevas autoridades subnacionales tomarán las riendas de regiones, provincias y distritos en nuestro país. Por ello es fundamental la articulación que puede existir entre las diferentes gobernaciones y alcaldías. Con el nivel nacional, así lo afirmó Eber Campos, abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ejercen competencias compartidas con el gobierno central, tienen en gran medida la responsabilidad de su implementación, no así de su diseño, pero sí naturalmente la competencia de llevarlas a la práctica, lo cual presupone, como entenderá, una enorme responsabilidad, sobre todo en un momento como el que atravesamos, en donde se requiere pues una gestión muy intensa para recuperar el tiempo perdido por la pandemia. Campos Bernal sostuvo que lo primero que deben hacer los gobiernos regionales es definir cuáles serán sus metas y actividades de cara al 2023. Sobre todo porque salimos de una pandemia que ha golpeado contundentemente las arcas del Estado. Los gobiernos subnacionales ejercen competencias exclusivas, que son las que están establecidas en sus leyes orgánicas, pero también ejercen competencias compartidas, es decir, competencias que en algún punto coinciden con las que ejerce a su vez el gobierno central. Estas son básicamente las que tienen que ver con la implementación de servicios públicos. El profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú también refirió que no solo se trata de ejecutar obras por parte de las autoridades, también es fundamental plantear con claridad las acciones para la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, el saldo de la política subnacional en lo que respecta a ese aspecto no ha sido precisamente el mejor. Han habido muchísimos escándalos de corrupción que han puesto en cuestión la legitimidad de las autoridades subnacionales y más que eso, han puesto en cuestión la política de descentralización que tenemos desde hace ya más de una década. Entonces lo que yo creo es que como agenda, como tarea inmediata, lo que corresponde es recuperar la confianza de los ciudadanos y la única manera de lograrlo es teniendo una gestión eficiente, pero también, y diría fundamentalmente, una gestión transparente, ¿no? Con unos grados de integridad y de compromiso muy altos. Y Alonso Collantes nos tiene información en vivo desde Jesús María sobre el perfil de los electores en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Adelante, Alonso. Gracias por el pase. Efectivamente, nos encontramos ahora con Patricia Zárate. Ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y también jefa del área de estudio de opinión de esta institución. Vamos a hablar con ella a continuación sobre las motivaciones que tienen los electores para dar su voto y también sobre el ausentismo electoral. Temas muy importantes ya concluidos los comicios regionales y municipales del 2022. ¿Qué tal, Patricia? Por favor, coméntanos un poco acerca del ausentismo electoral, pero sobre todo contextualizándolo en los últimos 5 años para que nos expliques un poco de cuáles han sido las causas de este ausentismo o en todo caso lo que ha conllevado a que la ciudadanía se ausente el día de los comicios. A ver, quizá podemos hablar de dos extremos, ¿no? Aquellos sectores en Lima, sobre todo de niveles socioeconómicos altos, pero también en regiones, ¿no? En las capitales, por decir algo, con las ciudadanas y ciudadanos que viven en la Amazonía. Mientras unos no van a votar porque tienen los medios para pagar la multa y no ir a votar, en el caso de la Amazonía es sintomático que no solo en el último quinquenio, sino a lo largo del tiempo uno encuentra que hay un alto ausentismo.
¿no? Sobre todo de los distritos más fronterizos. Yo creo que eso puede explicarse por dos razones. Una, que en general no se llega a medir bien la población que hay en la Amazonía, ni siquiera el INEI en el censo puede hacerlo. Por otro lado, también es cierto que si bien la OMPE da posibilidad de que se abran centros de votación, mesas electorales, más cerca de las zonas, creo que la gente no está informada de ese tema y entonces movilizarse hacia votar por un día no tiene sentido por el dinero que hay que invertir para el ejercicio electoral. Entonces ahí, si bien las elecciones nos dan la igualdad de que un voto sea en la Amazonía o en Lima, valen lo mismo, en realidad para la gente es diferente. Le cuesta más ir a votar si está en un distrito fronterizo amazónico que si está en Lima metropolitana. En ese sentido, doctora Patricia, ¿considera que la multa es un aliciente, es un motivador, digamos, preciso para que la ciudadanía acuda a votar, teniendo en cuenta esta diferencia de, digamos, ingresos económicos que existe a nivel regional? Creo que no tanto, porque hay gente que puede pagar los 80 soles si es que no es miembro de mesa, ¿no? Los 80 soles por un día de votación. En los distritos pobres la multa es la mitad, ¿no? Entonces creo que eso no necesariamente hace que la gente vote, ¿no? O sea, el voto obligatorio es cierto, uno tiene que ir a votar porque es obligatorio y hay una multa. Sin embargo, a lo largo del tiempo también los estudios que se han hecho muestran que la mayoría de gente sí quiere ir a votar, aunque el voto no sea obligatorio. O sea que hay un porcentaje de gente, no la totalidad, que sí va a querer votar. Sin embargo, también creo que además de esos casos, está el hecho de que en los últimos años la confianza en las elecciones, en Perú sobre todo, ha ido bajando, a diferencia del resto de los países de América Latina, ¿no? Donde se recuperó la confianza en las elecciones, sin embargo, en el caso peruano, esta disminuyó. Ahora, acerca de las motivaciones del voto, ¿en qué momento considera usted que los electores definen su voto de cara a las elecciones? Se comenta mucho que lo decide el mismo día de los comicios. En general, hay como diferencias. Cuando hablamos de elecciones generales, donde se elige al presidente y al Congreso, que es la primera vuelta, como que hay una mayor motivación a conocerlos, ¿no? Pero es en realidad en los últimos 3 meses, que uno más o menos los va conociendo. Y por lo general se decide en la última semana, es casi el 50% que se decide en la última semana. En el caso de las elecciones subnacionales, sí es, lo que he encontrado es que hay gente que se decide el mismo día, ¿no? Por encima de un tercio, más de un tercio se decide el mismo día y mucho más del 50%, si sumamos eso, se decide la última semana. Entonces, creo que, por un lado, puede sentir de que no es tan importante la elección del subnacional, que no confía en las elecciones, que sea quien se elija no va a mejorar los problemas del lugar donde vive, que todos son unos corruptos. Ahí se mezclan muchas cosas que creo que yo los estoy diciendo como hipótesis porque no las hemos estudiado tan en profundidad, pero que creo que podrían ayudar a explicar esto. Por último, sobre la base de los estudios que ustedes han venido realizando en el área de estudios de opinión, ¿cuáles han sido, digamos, las razones que tiene el electorado para poder definir su voto? A ver, lo que encontramos es un tema más de las emociones que despierta el candidato, la identificación que puede tener con esa candidatura, que es lo que sucedió en las elecciones generales de 2021, ¿no? Hubo mucha identificación con el actual presidente, no necesariamente pasó por una representación política, pero es una identificación con la persona, y eso es algo de alguna manera novedoso, y eso es lo que puede explicar por qué se vota por uno o por otro, ¿no? Porque encuentra cierto, uno tiene que sentir que hay cierta conexión con quien está como candidato o candidata, ¿no? Lo que sí encontramos también es que liderazgos como tales que motiven a la gente no hay todavía, ¿no? La gente, uno le dice, ¿quién le representa políticamente? Y más de la mitad dice que ninguno. Entonces, creo que es un tema que hay que tener que trabajar en los próximos años. Muchas gracias. Bien, estas han sido las declaraciones de la doctora Patricia Zárate desde el Instituto de Estudios Peruanos. Adelante, estudios. Bien, y en esta oportunidad tenemos el agrado de saludar a Marquiño Espichán,
alcalde electo de Mala, y a Emilio Chávez, también alcalde electo en este caso de Cieneguilla. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, buenas tardes a Pues ustedes. muy buenas tardes, un gusto poder estar en el programa. Igualmente, la primera pregunta que quiero plantear en este contexto: ya pasamos de las elecciones del pasado 2 de octubre. Las personas de sus distritos se preguntarán cuáles son las perspectivas, las metas que tienen ya de cara al 2023. Por favor, Marquiño Espichán, si pudiera empezar. Bien, miren, nosotros en la evaluación que hemos hecho pues de la situación de Mala previa campaña para el plan de gobierno, hemos determinado que en Mala hay brechas muy importantes que trabajar, como son servicios básicos, que es vital. Hay muchos sectores de Mala que no cuentan con servicios básicos. Se suma a esto también el problema del desorden que se vive en Mala. Apuntamos por el ordenamiento. Y un tercer problema es el tema de la salud. Lamentablemente la salud en Mala, el servicio de salud es precario. Se suma también la inseguridad ciudadana, que es un problema nacional definitivamente, pero son los ejes sobre los cuales vamos a trabajar ahondadamente desde el primer año, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de Cieneguilla, ¿cuáles son los ejes sobre los cuales ustedes van a trabajar desde la municipalidad? Muy bien, nosotros en Cieneguilla, como bien tenemos conocimiento, es un distrito de fin de semana. Muchos visitantes nos llegan al distrito y por lo tanto estamos enfocados en trabajar el tema del turismo y brindar la seguridad al visitante y a la población. Ahora, eso va de la mano también de buscar la calidad de vida del poblador en cuanto a servicios básicos y generar trabajo al vecino constantemente. Tenemos tres ejes bien marcados: el tema de turismo, el tema de seguridad y el tema de servicios básicos en bien de la población. Claro, hablar de servicio básico es hablar de educación, salud y todos los ejes que van a ir dentro de este gran tema, ¿no? Claro que sí. Ahora, también es fundamental tener en consideración la articulación con los gobiernos que están por encima del gobierno municipal, evidentemente. ¿Cómo ven este escenario? Porque es fundamental acercarse a las otras autoridades que también van a estar trabajando durante el 2023. Por favor, Emilio. Bueno, hay algo importante que quería compartir. Como bien saben ustedes, yo he sido alcalde de Cieneguilla 2 periodos, de 2011 al 2018. En ese tiempo, tener un distrito con bajos recursos, trabajamos las gestiones correspondientes y es algo que se paralizó en estos últimos 4 años. Es lo que vamos a retomar, tirar los puentes necesarios para buscar los aliados, en este caso tanto el gobierno municipal de Lima Metropolitana y el gobierno nacional a través de los ministerios. En este poco tiempo nosotros nos hemos caracterizado en gestionar, de decir que solo como autoridad local se logra poco. Y aquí es saber llegar a las autoridades provinciales y nacionales para que vean un distrito un gran potencial, donde todos podamos invertir y todos podamos trabajar. Que al final el que salga ganador puede ser la población, tanto de la obra del Ejecutivo provincial o local. Claro que sí. Ahora también otro de los temas principales y fundamentales en cada gestión que va a empezar, ¿no?, a trabajar de cara a la ciudadanía es el tema de la corrupción. ¿Cuáles son las medidas concretas que se van a establecer en este caso? Marquiño Espichán, por favor. Bien, el tema de la corrupción es un mal pues a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, desde las entidades locales como la municipalidad también se vive. Una de las medidas que estoy tomando de instalación apenas entremos a la municipalidad es la creación del sistema virtual, el CIBAN lo hemos denominado, ¿no? A través del cual el público usuario, la ciudadanía, podrá tramitar, hacer la gestión adecuada y ver incluso dónde está su documento para la gestión. Sucede que es en las oficinas de la municipalidad donde comienzan los primeros indicios de corrupción, cuando por una documentación o un trámite la población da algo a cambio de acelerar el trámite, ¿no? Entonces, el CIBAN, el sistema virtual, va a servir para eso, para controlar las corrupciones de ahí, ¿no? Y bueno, hay un compromiso de parte mía también de designar funcionarios sin denuncias, sin cosas negativas en su legajo, en su currículum, lo cual va a permitir pues la idoneidad del trabajador municipal, ¿no? Claro. Ahora, en este escenario, ¿qué es lo que propone Emilio Chávez? Por favor, de manera breve. Bueno, en este punto coincido con Marquiño, pero también hay que adicionar el tema de brindarle el apoyo necesario al órgano de control de la Contraloría, porque ellos son los que pueden ser una gran alianza con el alcalde y verificar las gestiones que se vengan realizando internamente, ¿no? Evitar en todo momento
que el poblador sea cómplice de una corrupción, tanto a nivel de funcionario o algún trabajador de la municipalidad. Claro. Ahora, estuve revisando algunas noticias, ¿no?, en medios de comunicación y también a través de ciertas organizaciones. Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes, les publica una nota a ambos. Los saluda por ser los alcaldes afroperuanos electos en Lima. En este contexto, ¿no?, es fundamental saber qué es lo que van a hacer de cara a atender a la comunidad afroperuana. Por favor, si me pudiera responder Emilio en primer lugar. Bueno, en este punto yo creo que somos un país multirrazas. Nos tocó ser afroamericano a mucho orgullo, tanto en lo familiar. Y en Cieneguilla no solamente tenemos afroamericanos, también tenemos personas de diferentes partes del país. Yo apunto bastante al tema cultural, llegar a todos ellos para que la identidad y el respeto de las razas pueda prevalecer siempre. En Cieneguilla tenemos poco afros, somos mi familia y 2 familias más, y más lo que existe son personas que vienen de diferentes partes del país, de la sierra, las costumbres, vivir con las costumbres, con las realidades y la cultura y el respeto a lo demás, a la persona especialmente. En tu caso, Marquiño, por favor, ¿cuáles son las iniciativas que van a plantear de cara a atender a las comunidades afroperuanas? Bueno, aquí en Mala sí hay una mayor cantidad de población afroperuana, es por eso que en el 2017, junto con un equipo, fundé la Asociación Cultural Afro-Bujama, donde se concentra pues la mayor población afroperuana. Hemos venido trabajando temas de identidad, de cultura, como lo menciona Emilio, ¿no? Vamos a continuar con ello, pero como también decía Emilio, no únicamente tenemos un distrito con población afro, ¿no? Tenemos un distrito diverso de población. Mala es un distrito costero que tiene población de Ayacucho, Huancavelica, Bancay, esto a consecuencia del terrorismo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con sus saberes, con su identidad y con los conocimientos que puedan aportar pues al desarrollo de los pueblos, el pueblo afroperuano, el pueblo andino, el pueblo amazónico, ¿no? Claro. Ahora, uno de los problemas más importantes que tiene Cieneguilla, ¿no?, es el tráfico de terrenos. ¿Cómo es que va a luchar, por favor, en el caso de Emilio Chávez como alcalde de Cieneguilla? Bueno, bien has dicho, Cieneguilla es el 4º distrito más grande geográficamente de Lima. Tenemos 240 kilómetros cuadrados, a lo cual se presta pues para las invasiones. Nosotros estamos trabajando y vamos a retomar el planeamiento integral de Cieneguilla, el plan urbano del distrito para saber hasta dónde vamos a crecer y de qué manera planificada vamos a crecer. Queremos sí el apoyo del Ministerio de Vivienda para hacer programas de vivienda. Hay mucha necesidad de vivienda, lo cual es aprovechado por los traficantes de tierra justamente para engañar a la población o invadir los terrenos y venderlas a ellos, y al final traen problemas económicos tanto familiares y al distrito. En este caso voy a retomar con mucha fuerza el tema de denunciar a aquellas personas que se involucren al tráfico de tierra para estafar o engañar al poblador. Sí, es importante las declaraciones que nos hacen ambos alcaldes electos desde el Jurado Nacional de Elecciones. Pues los felicitamos por esta elección que han tenido, pues la ciudadanía les ha dado el voto en las urnas. Le damos las gracias. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero ya volvemos con mucha más información.
Y nuestra compañera Paloma Barreto se trasladó hasta Ica. Ella se encuentra en la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, Paloma. Efectivamente, nos encontramos en la región de Ica, específicamente en la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy vamos a conversar con el jefe de esta oficina. Se trata de Feliciano Arce. Señor Arce, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Aquí, feliz de recibirlos a lo que es el área de comunicación del Jurado Nacional de Elecciones y dispuesto para cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias. Señor Arce, por favor, después de las elecciones, después del 2 de octubre, ustedes cumplen una función muy importante en el trámite de dispensas y justificaciones. Cuéntenos más al respecto, cómo desarrollan esta labor. Sí, efectivamente, después conforme a lo que es la normativa, hay un trámite de dispensa y justificación electoral para aquellas personas que no han podido, han omitido, ¿no?, sufragar o han omitido o han faltado a instalar la mesa de sufragio. Entonces ellos se hacen merecedores a una multa, ¿no? Entonces en ese caso aquellas personas que han estado impedidas, ¿no?, de repente no poder haber ejercido ese derecho, pueden tramitar su dispensa y justificación. ¿Cómo se realiza ese trámite? Sí, de acuerdo al reglamento de dispensa y justificación virtual, se realiza de manera virtual a través del sistema de dispensa virtual y que nosotros también difundimos, y tanto el Jurado Nacional de Elecciones difunde la forma, ¿no?, de cómo tramitar. Entonces el ciudadano puede ingresar al sistema de dispensa virtual a fin de tramitar su omisión a la asistencia o a instalar la mesa de sufragio. Por supuesto. Hasta la fecha, ¿ustedes cuántas solicitudes de dispensa han recibido? Sí, hasta la fecha, hasta el día de hoy, estamos con 1.217 solicitudes, hemos tenido 1.217 solicitudes de dispensa y justificación, de las cuales ya hemos tramitado aproximadamente un 90% ya, ¿no? Es mínimo lo que ya viene presentando, pero ya se vienen tramitando esas solicitudes de dispensa para todos los ciudadanos que han realizado su trámite. Perfecto. Hacemos una invitación a los ciudadanos que se encuentran aquí en Ica, que pueden acercarse en cualquier momento para realizar sus consultas. Claro, nosotros también como oficina estamos dispuestos acá y absolvemos todo tipo de consulta para hacer su trámite de dispensa y justificación, y al margen de ello, ¿no?, todo ciudadano puede venir acá a lo que es nosotros atendemos lo que es otros servicios como las solicitudes de renuncia a una afiliación política, asimismo la emisión de constancias de estado de afiliación, otros servicios. Nosotros también en la ODE podemos, a través de las ODEs que hay a nivel nacional, podemos tramitar, ¿no?, ya posteriormente tanto a las organizaciones políticas su inscripción, y gracias a las facultades que nos delega, ¿no?, la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, asimismo otro tipo de servicios como fiscalización, el apoyo al jurado electoral especial, trámites, recibimos las solicitudes de vacancias, de suspensión de autoridades municipales y regionales, entre otros servicios, pero sobre todo tipo de consulta y orientación a los ciudadanos para que puedan tramitar todo lo que es en materia electoral y los servicios que brinda el Jurado Nacional a nivel de todo el Perú. Por supuesto, en todo caso, las puertas de esta oficina desconcentrada se encuentran abiertas a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Sí, lo único agregar, ¿no?, que nosotros estamos ubicados en lo que es la avenida Conde de Nieva, 1096, urbanización Lure, y el teléfono también para cualquier tipo de consulta es el 056 30 60 70. A todos los ciudadanos pueden hacer su consulta presencial como también de manera telefónica. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Arce. Esta es la información que nosotros tenemos desde la región Ica. Adelante en estudios. ¿Y cuál es la diferencia entre el certificado y el acta de defunción? En la siguiente nota, sépalo. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dio a conocer las nuevas disposiciones para emitir el certificado y acta de defunción, ello debido al cierre temporal de la plataforma SINADEF. Javier Galdós, director de Registros de Identidad del RANIEC, señaló cómo se certifica una defunción. Cuando se certifica una muerte a través del certificado de defunción, que es la prueba del fallecimiento de la persona, porque hay un médico que está dando fe de que ese fallecimiento ocurrió, se produce el registro de este fallecimiento con el acta de defunción y por lo tanto genera la cancelación del DNI. En ese sentido, conozcamos cuál es la diferencia entonces entre el certificado de defunción y el acta de defunción.
El certificado de defunción es el documento emitido por el profesional de salud acreditado por el MINSA, en el que se registran los datos del fallecido y las causas de la muerte. Para seguridad de los usuarios y de los médicos, temporalmente solo se viene emitiendo de forma manual con el sello, firma y huella del médico que certifica la defunción. Una vez emitido el certificado, un familiar, deudo o la funeraria deberá acercarse con ese documento a una oficina del RENIEC. En cambio, el acta de defunción es el documento que acredita legalmente la defunción de una persona para todo trámite y gestión. Es emitida por el RENIEC o por la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad como constancia de inscripción en el registro civil. Una vez registrada la defunción en el RENIEC y emitida el acta de defunción correspondiente, se actualiza la condición del fallecido. En caso de no registrarse una defunción, la persona fallecida seguirá figurando como viva. Cabe precisar que el RENIEC detalla que el acta de defunción se emite en el momento y asimismo invoca a los médicos que al llenar los certificados de manera manual lo hagan con una firma que sea similar a la de su DNI y con una impresión bastante clara. Y la OEA revisó el pedido del presidente Castillo para activar la Carta Democrática. Tenemos información en vivo desde el Twitter oficial de la OEA, en el que señala lo siguiente: respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú, que señala, expresa su solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática. Segundo, realizar un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho, reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la OEA. Asimismo, expresar la disposición de la Organización de los Estados Americanos a brindar apoyo y cooperación a requerimiento del gobierno del Perú mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno. Por último, el cuarto punto, designar un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros en concordancia con la Carta Democrática Interamericana para que realice una visita posterior, por supuesto, al Perú, con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este consejo. Y ahora es momento de nuestro bloque internacional. Adelante. El presidente norteamericano Joe Biden anunció que si el Partido Demócrata que representa logra obtener mayoría en las elecciones de medio término del 8 de noviembre, se podrá asegurar el aborto legal a escala federal a través de un proyecto de ley. El mandatario dio estas declaraciones en un discurso que dio en Washington a propósito de la cercanía de los comicios y en la recta final de esta campaña, según mencionó, para fortalecer los derechos de las mujeres en este país. En las elecciones de medio término se definirán así a los 435 funcionarios que ocuparán la Cámara de Representantes de 50 estados, así como a 35 de los 100 miembros del Senado. Quienes resulten elegidos el 8 de noviembre asumirán sus funciones el 3 de enero de 2023. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que enviará en las siguientes semanas los sistemas de defensa antiaéreos llamados NASAMS. Se trata de paquetes militares que se emplean en Washington para defender al Capitolio y la Casa Blanca ante posibles ataques. El sistema es capaz de derribar con efectividad a blancos de entre 7 y 10 kilómetros y que llega a tener un alcance de hasta 25 kilómetros. El comunicado de Estados Unidos llegó además en un contexto donde a inicios de semana Rusia envió drones iraníes a la capital de Ucrania, Kiev, por el conflicto que inició entre ambos países en febrero de este año. A menos de 2 semanas de las elecciones de segunda vuelta en Brasil, el 30 de octubre, el candidato de izquierda Lula da Silva encabeza la intención de voto frente a Jair Bolsonaro. Ello según la última encuesta publicada por Datafolia el viernes.
Lula incrementó así su ventaja de 5 a 6 puntos porcentuales al obtener un 53% sobre un 47% de Bolsonaro, actual mandatario que busca la reelección en su país. Este sondeo se realizó poco antes del debate que protagonizaron ambos postulantes el domingo. Bien, no tenemos tiempo para más, pero si usted desea más información electoral puede ingresar al portal del Jurado Nacional de Elecciones o a las redes sociales también de nuestra institución. Los dejamos con imágenes de Iquitos. Adelante.